8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el exministro de la Producción, consultor internacional, Daniel Legarda. Lo invitamos para hablar a propósito de un anuncio de negociaciones que ha arrancado entre la Unión Europea y el Ecuador para un nuevo acuerdo de inversiones sostenibles. El Ecuador es el primer país latinoamericano que negocia un acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles con la Unión Europea. Energía renovable y agricultura sostenible son los ejes. Precisamente la presidenta de la Comisión Europea, al inicio de la reunión semanal del Colegio de Comisarios de la Unión Europea, se hizo este anuncio. La Unión Europea y el Ecuador iniciaron este lunes último las negociaciones sobre el acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles, como revelara la Comisión Europea. El asunto es promover el desarrollo sostenible en el Ecuador, facilitando a las empresas de la Unión Europea invertir y expandir sus operaciones en el país en sectores como la energía renovable, la digitalización, la agricultura, el transporte y la logística. El acuerdo, según las previsiones que se revelaran, incrementará la transparencia del marco regulatorio, simplificará los procedimientos de autorización y reducción de los trámites burocráticos, también mejorará el diálogo con los inversores y las partes interesadas, al tiempo que garantiza que se mantengan los elevados estándares laborales y medioambientales. Es un acuerdo que se está negociando con la Unión Europea y estas negociaciones precisamente forman parte de los esfuerzos más amplios, según se ha revelado, que la Unión Europea fortalece sus vínculos con países latinoamericanos y apoya y complementará los esfuerzos de la Unión Europea en la región, aquí en la región en América Latina. Aunque jurídicamente sea distinto, el acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles complementará el acuerdo comercial multipartes Unión Europea Comunidad Andina, con lo cual se crea una asociación mucho más sólida, según la información que viene desde Europa. Vamos a iniciar el diálogo previsto luego del siguiente corte, diálogo previsto con el exministro de la Producción, Daniel Legarda. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. (8:43) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de la Producción, consultor internacional, Daniel Legarda. Lo invitamos para hablar sobre este anuncio muy importante que viniera desde Europa, que la Unión Europea y el Ecuador arrancan negociaciones el lunes último para un nuevo acuerdo de inversiones sostenibles que complementa a los acuerdos ya vigentes, pero el Ecuador es el primer país latinoamericano que se ha mencionado que negocia un acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles con la Unión Europea en campos tan importantes como la energía renovable y la agricultura en el país. Daniel, muy buen día. ¿Cómo se ha iniciado estas negociaciones para el nuevo acuerdo de inversiones sostenibles? Hola Miguel, muy buenos días. Perdón por el pequeño retraso, un tema familiar aquí, pero en todo caso gracias por la invitación. Mira, este acuerdo de facilitación de inversiones nace de un marco jurídico que es un poco más amplio, que se venía tratando ya desde hace algunos años en la Organización Mundial de Comercio. Ahí en ese foro, en la Organización Mundial de Comercio, justamente desde hace ya varias reuniones ministeriales, me parece que desde el año 2022, se hablaba de un marco que pueda abarcar a la mayor cantidad de países y que sea muy parecido al de facilitación del comercio. Sí, en su momento hubo
todo un nuevo acuerdo de facilitación del comercio. Su nombre se explica por sí solo el contenido del acuerdo, y de allí nació el poder tener un marco referencial para también tener un acuerdo de facilitación de inversiones. ¿Qué es lo que procura ese marco? Como su nombre lo indica, es el poder hacer un poco más fácil los procesos para las inversiones, sobre todo las inversiones extranjeras directas en los diferentes países, acudiendo básicamente a conceptos como la transparencia en la información y los procesos que se requieren por parte de los entes públicos, cuando hay entes públicos involucrados, ya sea para una concesión o ya sea para el otorgamiento de una licencia, permiso de funcionamiento, etcétera. El poder tener también de alguna forma ciertos estándares similares o reconocimientos, por ejemplo, para el tema de profesionales, ¿no es cierto? Cuando existen determinados requisitos de profesionales que se ponen para una inversión, pues que puedan ser homologados o puedan tener ciertas al menos ciertas paridades con similares en otro país. Y en caso de la Unión Europea, que hace alusión también bastante a lo que trabajan mucho los europeos sobre sostenibilidad y el tema del Pacto Verde y demás, es también el tema de sostenibilidad. Entonces se añaden algunos aspectos relacionados con una especie de due diligence o debida diligencia para el cumplimiento de ciertos estándares en materia de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad en materia laboral y demás, ¿no? Algunos de esos aspectos están ya cubiertos por la legislación internacional, otros por el mismo marco del acuerdo comercial con la Unión Europea, aunque en menor medida, pero este acuerdo de facilitación de inversiones lo que pretende es poder dar mayor certeza, poder de alguna forma tener un marco más favorable, más confiable entre la inversión europea y ecuatoriana. Va a favorecer sobre todo, y está bien, a la inversión internacional europea en Ecuador para, insisto, dar las facilidades y de alguna forma intentar cortar, y eso leí en el postulado de ayer, en la rueda de prensa, en el comunicado de prensa de la Comisión Europea, Miguel, que es cortar también la burocracia en Ecuador. Y creo que ese aspecto es muy importante. Lo vivimos de primera mano cuando hay un interés de invertir por parte de una empresa internacional. Digamos, hay el entorno, hay el negocio que se puede hacer, hay el sector que puede ser favorable, efectivamente necesita de esa inversión, pero cuando se requiere de los permisos y del papel intermedio del Estado, lo que se conoce en inglés como el red tape, puede ser algo bastante pesado y complicado de manejar, ¿no? Este acuerdo también apunta, y así lo han posicionado los europeos, a poder de alguna forma minimizar un poco ese impacto regulatorio sin dejar de lado el cumplimiento de los objetivos, pero sí logrando optimizar un poco la burocracia que es bastante pesada, ¿no? Efectivamente, leíamos en el comunicado, Daniel, que el espíritu de estas reuniones y del acuerdo es incrementar la transparencia del marco regulatorio, simplificar los procedimientos de autorización y reducción de trámites burocráticos y también mejorar el diálogo con los inversores y las partes interesadas. Este es un gran desafío que tiene el Ecuador, que no ha podido lograr la simplificación de los trámites burocráticos. Yo creo que sí. No es que no se ha hecho trabajo, sí se ha hecho un trabajo importante para poder de alguna forma optimizar, ¿no? Pero también hay cambios regulatorios, ¿no? Nuevas leyes, nuevas instituciones, fusiones en este último tiempo, y eso a veces hace un poco más lento el proceso y se requiere también el tener el mapeo de aquellos trámites operativos, de los procesos operativos para el cumplimiento de un determinado requisito o trámite. En su momento, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, en el año 2000, entre 22 y 23, dejamos una primera etapa de un plan, por ejemplo, para poder reducir operativamente la carga de los trámites públicos, ¿no? Primero mapeando aquellos que son los que más influyen sobre la inversión. Por ejemplo, los permisos, los famosos permisos ambientales. Tal vez eso es uno de los que más cargas genera en los actores privados, ¿no? Por la demora que ocurre, por los cuellos de botella que se tienen y a veces también el alto rango de los requisitos que a veces pueden no ser necesarios. Pero así, por ejemplo, como un mapeo de todos los procesos de todos los principales
procesos que se requerían, que intervenían dentro de las decisiones de inversión, de los trámites para inversión, para con eso poder tener un mapeo más operativo, ¿no es cierto? De decir, aquí hay 10 pasos en este trámite y originalmente no se deberían requerir 10 pasos. Con 3 o 4 pasos estaríamos solventando el trámite que el Estado requiere para ese permiso, para esa operación, ¿no? Eso, como digo, se dejó esa primera etapa en el año 2023. Ya son las autoridades actuales las que deben un poco dar a conocer cómo se ha continuado con ese trámite de optimización de los requisitos, de los trámites, de la burocracia en general. Y bueno, este acuerdo, Miguel, va enmarcado también en eso, ¿no? Seguramente ahí el Estado podrá tener algunas responsabilidades, que está bien, de mejora, de optimización de esos procesos, de esos trámites, de esa transparencia de información para la inversión en general. Y creo, Miguel, con esto culmino esta segunda parte, es, si bien esto está destinado para la inversión europea, ecuatoriana, es un acuerdo bilateral entre Ecuador y la Unión Europea, creo que el impacto que puede tener, positivo, por cierto, va a ser en general para todo el país, todas las inversiones que puedan venir. Porque si se tiene que cambiar un proceso para optimizarlo, en el caso de una inversión proveniente de la Unión Europea, lo más útil es cambiar el proceso en términos generales para todos, ¿no? Daniel, ahora uno de los anuncios fue que esta apertura de la Unión Europea también tiene que ver con el fortalecimiento, la ampliación de los vínculos de la Unión Europea con los países latinoamericanos, entre ellos el Ecuador. Sin duda, eso es correcto. Tenemos una muy buena relación con la Unión Europea. Siempre la hemos tenido ya desde hace algunos años atrás. El acuerdo comercial marcó un antes y un después de esa relación. Y siempre se ha intentado un poco profundizar las iniciativas de los dos lados, ¿no? Ahora, no es menos cierto también que los europeos eligen determinados países porque puede ser que allí también estén determinándose mayores cargas, mayores ineficiencias en torno al otorgamiento de estos trámites, licencias y demás. Entonces, son las dos variables en mi criterio lo que se está eligiendo. Por un lado, sí, la buena relación, el elegir un socio con el cual se puede conversar, con el cual hay una buena relación, pero también el hecho de que tiene una carga burocrática alta y los indicadores para mejorar la transparencia, la eficiencia, hacen oportuno el poder negociar un acuerdo efectivamente de facilitación de inversiones. ¿Y cuáles son las condiciones en América Latina? Porque leía esta información que daba cuenta que el Ecuador es el primer país latinoamericano que negocia un acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles con la Unión Europea. Como le decía, creo que justamente esos factores son parte de los criterios que analiza la Unión Europea, ¿no? Uno, tener buena relación. Dos, el hecho de que los indicadores de eficiencia sobre las inversiones en Ecuador están por detrás de otros países en la región. De hecho, eso se evidencia también en nuestros indicadores de inversión extranjera directa. Entonces, se hace oportuno el tener un poco esta negociación de estos marcos. Pero yo diría que adicionalmente también factores como el hecho de que Ecuador es el principal país proveedor de productos orgánicos sostenibles, ¿no es cierto?, con certificaciones a la Unión Europea. Eso hace también que el factor de sostenibilidad, los criterios de sostenibilidad estén siempre dentro de la mesa de conversaciones entre Ecuador y la Unión Europea, y en este caso pues también en la debida diligencia que se va a proponer seguramente en este marco de facilitación de inversiones. Este acuerdo sería distinto, aunque complementario, acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles con el acuerdo comercial multipartes. Totalmente complementario, Miguel. Buena pregunta. En su momento, en la negociación que se tuvo entre el 2008 y 2016 con la Unión Europea, ese largo proceso de negociaciones, no se incluyó un marco de protección de inversiones como tal o de facilitación de inversiones en su defecto en el acuerdo con la Unión Europea. Hay algunas disposiciones relativas a inversiones en el capítulo de servicios y también en el capítulo de cooperación, pero no específicamente sobre protección o facilitación de inversiones, ¿no? Ese acuerdo comercial no tiene ese capítulo. Entonces, lo que se propone ahora, pues, es un complemento efectivamente a ese acuerdo que existe, porque en el acuerdo, como mencionaba, hay negociaciones de servicios, hay negociaciones de compras públicas, en los cuales sí tienen mucho interés las empresas europeas en este caso, pero se complementa bastante
con un marco que facilite ese otorgamiento de permisos, transparencia, licencias y debida diligencia para las inversiones. Entonces es un buen complemento en mi criterio y creo que será también algo que los europeos promoverán a nivel de la región, ¿no? Con otros países igualmente. Los tiempos, ¿cómo están una vez que se han iniciado estas negociaciones? ¿Tomará qué tiempo, en qué condiciones, qué hay que cumplir? Lo que hemos visto en la noticia del día de ayer, si no me equivoco, Miguel, es la autorización por parte de la Comisión Europea. Si ya tuvo su directriz por parte de los otros órganos regulatorios legislativos de la Unión Europea, y con eso la Comisión emite una resolución por la cual puede dar inicio a la negociación. El resto del tiempo es poder ponerse de acuerdo con los equipos negociadores de Ecuador, de la Unión Europea, para establecer una hoja de ruta de negociaciones. Asumo que esta es una negociación que no tiene niveles de complejidad, será básicamente poder analizar la amplitud de los conceptos de los capítulos que se proponen, pero no es un acuerdo tampoco en extenso, así es que no debería exceder de alrededor de 6 o 8 meses esta negociación, y posteriormente será aprobado o pasar por igualmente Comisión y Parlamento Europeo en el caso de la Unión Europea, y en el caso del Ecuador, de acuerdo a nuestra Constitución actual, pues también por un marco de aprobación de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. ¿Y cómo debiera configurarse estos diálogos? ¿Será Cancillería? ¿Será el sector privado? ¿Cómo se avanzará con estos diálogos? Bueno, el sector público es quien es la contraparte negociadora, ¿no? Por regulación, por ley, y eso es correcto, está bien que se haga efectivamente así. Ya serán las autoridades las que den a conocer qué actores se involucrarán de las instituciones. Es el Ministerio de Producción y Comercio Exterior quien tiene el liderazgo, quien tiene la regulación del sector para poder negociar estos acuerdos. De hecho, una resolución del COMEX que se dio previamente también da un dictamen favorable, ¿no? El COMEX está presidido por el Ministerio de Producción, pero pueden estar involucrados en el equipo negociador otros actores, no solo de Ministerio o de Cancillería, sino de otras entidades en las que se necesite. Por ejemplo, me parece que seguramente estará vinculado la Procuraduría General del Estado en esa negociación como parte del equipo, ¿no? Y el sector privado siempre acompañando un poco los espacios de negociación a través. Es una negociación de inversiones, no comercial, pero sin duda alguna estoy seguro que habrá un espacio de poder de alguna forma tener un feedback, un ida y vuelta, ¿no es cierto?, de información y de criterios del sector privado a través de una figura similar a Cuarto Adjunto o el propio Cuarto Adjunto que en su momento se dejó ya activando desde el año 2022 igualmente, que sirve para las negociaciones comerciales, pero que bien puede ser utilizada también para este foro. Se ha anunciado en estas primeras conversaciones expandir las operaciones en el país en sectores como la energía renovable, la digitalización, la agricultura, el transporte y la logística. ¿Cómo ve ese panorama? Son algunos de los intereses manifestados por las empresas europeas, ¿no? Esto, viendo un poco algunos sectores seguramente con mayor potencial, y también para poder de alguna forma tener ciertas especificidades de la negociación por sectores que requieren. No es lo mismo negociar, por ejemplo, o pedir autorizaciones en su defecto para inversiones en telecomunicaciones que en energía o que en temas relacionados con educación, por ejemplo. No son ámbitos distintos y en algunos casos tienen una regulación específica también distinta. Por eso la especificidad que pone la Unión Europea para meterse un poco al detalle de las facilidades que se puede dar en esos sectores en específico, sin perjuicio de las facilidades generales y transversales, Miguel. Esto hay que notar también. El acuerdo cubre seguramente ciertos aspectos generales, al menos así se planteó los acuerdos en el marco de OMC, y entiendo el acuerdo similar que tiene Europa con algunos países africanos. Hay ciertas reglas generales que se negocian y ciertos sectores específicos que van mucho más profundo en cómo se puede facilitar el detalle de la inversión y la debida diligencia para esos sectores. ¿Podemos hacer un análisis entre la complementariedad entre el acuerdo multipartes y este acuerdo que se anuncia específico en energías renovables?
El acuerdo en general, no solo por energías renovables, me parece a mí, Miguel, sino como decía, el acuerdo multiparte, del acuerdo comercial con la Unión Europea no tiene un capítulo de protección de inversiones. En su momento se ha discutido con la Unión Europea, esta ha sido parte de la discusión desde hace muchos años de un acuerdo de protección de inversiones de los dos lados. Luego del dictamen que la Corte Constitucional dio en el año 2023 del acuerdo comercial con Costa Rica, que tenía capítulo de inversiones, pero que la Corte dictaminó que 4 artículos de ese capítulo específicamente eran inconstitucionales, pues hubo que modificar esa negociación, hubo que reabrir la negociación, el acuerdo se aprobó y está en vigencia sin un capítulo de protección de inversiones, y lo propio los otros acuerdos comerciales, Corea, China, etcétera. Pero en el caso de la Unión Europea, eso también devino en un stand-by sobre una eventual negociación de un acuerdo de protección de inversiones. Ese dictamen de la Corte definitivamente paró también esa negociación. Y por lo tanto, creo que ahora el marco sobre el cual se ha decidido avanzar es, no podemos negociar un marco de protección de inversiones con arbitraje internacional, pero demos un paso intermedio hacia un marco de facilitación de inversiones con todo lo que hemos comentado. Entonces, sí complementa los aspectos de inversiones, no en el nivel, en el estándar que los estados europeos y las empresas europeas quisieran de protección de inversiones por las limitaciones constitucionales que mantenemos, pero sí al menos para poder complementar esos aspectos de inversiones en sectores de servicios, en lo que tiene que ver con compras públicas, que muchas veces es infraestructura, los sectores que hemos hablado aquí, energía, electricidad, etcétera, en donde intervienen procesos en donde el Estado ya sea tiene que otorgar una concesión o es un proceso directamente de compra pública, o es el intitulado para poder dar las autorizaciones, licencias, permisos de funcionamiento de estas empresas y de estas inversiones. Un buen momento para el Ecuador, Daniel, en las condiciones actuales, no solo para este acuerdo, sino el gobierno ha avanzado con acuerdo comercial con Canadá, se proyecta con Japón. Un buen momento, incluso con la imagen que ha mejorado del país en el exterior, en el orden económico. Este lunes se daba cuenta cómo ha llegado al nivel más bajo en los últimos 6 años. El riesgo país llegó a 670, aun cuando hay que bajar más, pero este es un gran avance. Miguel, la política comercial, enhorabuena, se ha convertido ya en una política de Estado. Todos los esfuerzos que se realizaron en su momento de poder instaurar una agenda comercial, de poder de alguna forma hacer de los acuerdos comerciales parte de la política pública y que los sectores productivos aprovechen esas herramientas, creo que ha trascendido gobiernos, ¿no? En las negociaciones, por ejemplo, China, Costa Rica, Corea del Sur se realizaron en el gobierno del presidente Guillermo Lasso y están 2 ya en vigencia. Corea del Sur próximamente va a entrar en vigencia. En el caso de Canadá se estableció el marco jurídico referencial y la negociación ya se realizó en esta nueva administración de gobierno. Hubo también hay el interés de un acuerdo con Japón, que ojalá efectivamente se pueda abrir. Sumo otro, Miguel, que recientemente hemos tenido un acontecimiento con Panamá. Hubo la reunión de cancilleres, las consultas políticas, en donde salieron allí las directrices para que los dos gobiernos puedan efectivamente retomar las negociaciones de un acuerdo de alcance parcial. En su momento, cuando yo fui funcionario público, firmé también los términos de referencia de esa negociación comercial, pues que ahora van a servir de base para poder continuar con esa apertura. Eso sin duda alguna suma, es positivo, el país necesita seguir trabajando en esos espacios, Miguel. Ahora, el tema de las inversiones como tal tienen un contraste adicional, ¿no? Porque necesitan, y ese marco jurídico siempre va a ser positivo, el acuerdo de inversiones es positivo, pero hay otros aspectos internos también que trascienden, que se deben atender, ¿no? La seguridad, por ejemplo, hoy por hoy, antes no estaba mapeado la seguridad física, me refiero como un aspecto que las empresas tenían en cuenta como un riesgo para la inversión o cómo mitigar ese riesgo. Hoy definitivamente sí, es un aspecto que sobre el cual las empresas analizan mucho más. La seguridad jurídica también como complemento. Y otros aspectos que tienen que ver ya con más temas internos, ¿no? Legislación laboral, por ejemplo, el tema impositivo, siempre muy importante para
el análisis de qué tan factible es o no realizar una inversión extranjera en Ecuador. Y ahí hay mucho espacio para trabajar. Y bueno, ahora que se está hablando de una asamblea constituyente, creo que definitivamente se va a ser un espacio en el cual se van a tener que atender y analizar estos aspectos que, claro está, han frenado la inversión extranjera en el país, ¿no? Y solo basta con compararnos con la inversión en nuestros vecinos para poder ver que algo no está funcionando en ese sentido ahí. En definitiva, ve Daniel, con esta apertura y esta imagen, un futuro promisorio en las actuales condiciones, más aún cuando se espera en las buenas relaciones con los Estados Unidos un anuncio próximo respecto del tema de aranceles que incrementó la administración Trump, no solo al Ecuador. Miguel, yo creo que el Ecuador debe continuar, el gobierno nacional debe continuar en ese proceso de apertura, acercamiento con los socios. Yo creo que esa parte está bien, es correcta, es positiva. Somos una economía relativamente pequeña que necesita mirar a esos mercados, por un lado para exportaciones y por el otro lado para atraer inversión, para hacer más sostenible el crecimiento económico, ¿no? Pero por otro lado, creo que casa adentro también hay que continuar, reforzar muchísimo el trabajo de mejorar ese entorno. De mejorar la estabilidad, la percepción que pueden tener los inversionistas para poder venir al país, nacionales y extranjeros, por cierto. Ya hemos topado ejemplos como tema laboral, por ejemplo, como otras regulaciones en el ámbito tributario, etcétera. Pero también, Miguel, yo creo que se debe reforzar muchísimo el tema de la gestión y los equipos como tal de negociación, ¿no? Porque una vez que se negocian como tal requieren de un seguimiento muy fuerte, y hablo con conocimiento de causa y experiencia. Desde el proceso anterior de a dar el seguimiento para abrir una negociación, luego para la negociación en sí misma, pero sobre todo para la implementación de un acuerdo, sea este de comercio o de inversiones, se necesita de una gestión 24/7 de un equipo que esté dedicado a poder perseguir el proceso y a poder hacer que el Estado funcione para aprobar esos acuerdos comerciales, ¿no? Ahí me parece que hay un espacio en donde se tiene que procurar acelerar esos procesos. Canadá, por ejemplo, estamos con un acuerdo que fue anunciado a finales de enero, si no me equivoco, inicios de febrero. No conocemos todavía sobre el proceso de la firma. Ahí hay por lo tanto, un proceso de seguimiento importante que se tiene que hacer, ¿no? Corea del Sur se firmó en septiembre, la firma final fue en el mes de septiembre. Hay un proceso que se debe acelerar internamente para aprobar ya acá el acuerdo y que también Corea haga lo propio en el caso de sus acuerdos. Y en el caso particular de Estados Unidos, Miguel, digamos, es otro nivel de discusión porque no es un acuerdo comercial lo que se está discutiendo, lo hemos conversado esto en varias ocasiones. Esta es una conversación sobre valga la redundancia, las sobretasas arancelarias que ha impuesto Estados Unidos y cómo se puede aliviar el impacto negativo, amortiguar el impacto negativo que han tenido esos aranceles o que van a tener, sobre todo ese cambio del 10 al 15% en el tiempo, ¿no? Pero el escenario con Estados Unidos, no solo para Ecuador, para el mundo entero, digamos, es algo distinto. Hay que abordarlo con unos criterios un poco más amplios y evidentemente siempre estar en la mesa, ¿no? No hacer como, yo siempre pongo el ejemplo de lo que no hay que hacer. Y el ejemplo de lo que no hay que hacer en este caso está en nuestros vecinos del norte, lamentablemente, en Colombia. Eso es lo que no hay que hacer en relación al acercamiento con Estados Unidos. Bien, como siempre, muchas gracias a Daniel Legarda, exministro de la Producción, y esta perspectiva interesante de lograr un acuerdo complementario al acuerdo multipartes que tiene con la Unión Europea, y que han arrancado negociaciones para el nuevo acuerdo de inversiones sostenibles. Daniel, muy amable por la información. Siempre un gusto, Miguel. Saludos cordiales. Muchas gracias. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La
revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.